No estoy pudiendo. Estoy poniendo el grabar y te pongo como, Dale, ya está, ahora sí. Ya va. bien, Puedes también darle grabar por si acaso para que vayamos. perfecto. Bueno, denme ahí un segundito que voy a poner esto. Ahí estamos. Sí, ya está grabando, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos. Acá voy a compartir mi pantalla. Están viendo, ¿no? Ahí si quieren, si se animan a encender las Sí, sí, sí. cámaras y puedo ir viéndoles las caras también a algunos. Bien, ahí Ernesto me hace una señal de que sí, de que se está viendo. Bien, y voy a compartir acá el sonido para un videito también que les quiero compartir. Bueno, así ya Carlos me ha presentado. Mi nombre es María Soledad Solís. Soy licenciada en comercialización hace muchos años en UADE, es una universidad en Argentina, la Universidad Argentina de la Empresa se llama. Después, bueno, me especialicé en la Universidad del SEMA, donde soy docente. Ahí hice una maestría en evaluación de proyectos de inversión. Y en los últimos años me fui especializando en lo que es experiencia de cliente y me certifiqué como profesional en la CXPA, que es una asociación americana. Una de los reconocimientos internacionales que hay uno español, que es de la asociación DEC, y después está la americana, que es la CXPA. Bueno, yo soy certificada de allí. También soy coach laboral. Y bueno, hace varios años que me dedico a la consultoría de empresas. Tengo bastante background en el mundo del retail. Trabajé como gerente de un supermercado bastante importante acá en Argentina durante varios años y después me dediqué a la consultoría con distribuidoras de alimentos, o sea, me relacioné mucho con empresas del mundo del retail alimenticias fundamentalmente y de bebidas y en los últimos años me fui especializando y dedicando cada vez más a lo que tiene que ver con la mejora de procesos con la vista puesta en el cliente. Y de ahí todo esto decantó bueno, en la pasión que empecé a tener por todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y la experiencia del usuario. Creé, junto con otro grupo también de aficionados del CX, un club de lectura al que llamamos el CX Book Club. Así que si hay acá también amantes de la lectura, que justo hoy es el día del lector, así que los invito, si quieren sumarse, también me escriben y están más que invitados. Ahí justo puse también un código QR que lo pueden escanear y lo lleva a mi LinkedIn, ¿sí? Para, bueno, nada, que podamos seguir en contacto a futuro. Bueno, vamos a arrancar este webinario donde quiero hacerles una presentación de qué se trata la disciplina y comentarles también un poco en qué va a consistir el curso que vamos a estar dando, ¿sí? Pero bueno, para empezar, quiero adentrarlos en cómo llegamos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de experiencia y por qué estamos viviendo esta era actualmente. Así que les voy a compartir primero este videito. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No.
We are Generation CX. And you can be too if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Bueno, ahí tenemos entonces para empezar este videíto que es de la empresa Medallia. Medallia es una empresa que tiene un software para medir, digamos, la voz del cliente y, bueno, capturar todo lo que los clientes están diciendo y en función de eso las empresas pueden evaluar cómo está siendo la experiencia que ofrecen, ¿no? Em, bueno, me interesa siempre arrancar estas charlas con este video porque nos sitúan un poco en dónde nos encontramos, ¿no? Y por qué estamos ahora hablando y dándole tanta importancia al cliente y en realidad a la experiencia que vive el cliente, cuando en realidad desde hace muchos años venimos escuchando esto de que el cliente es el rey, ¿no? Me gusta recorrer un poco también esta línea de tiempo donde entendemos un poco cómo fue cambiando, ¿no? El foco y quién tenía el poder en la comercialización, ¿no? Entonces nos remontamos a principios del siglo pasado, donde llamamos lo que era la era de la manufactura, las empresas que realmente surgían, digamos, y que eran importantes, eran las que fabricaban los productos, habían encontrado la manera de producir a escala, ¿no? Y a medida que fueron pasando los años, empezaron a aparecer nuevas empresas importantes, como el caso de Walmart, en donde se focalizaban en lograr la mayor distribución posible de esos productos que ya se habían inventado, digamos, ¿no? O sea, los productos se inventaron, se podían ir mejorando, pero lo que empezó a ganar espacio y las empresas nuevas que surgían eran aquellas que lograban la distribución de esos productos, ¿no? Y si avanzamos un poquito más en la línea de tiempo, vamos a ver que las nuevas empresas que empiezan a surgir tienen que ver con las que manejaban la información, ¿sí? Y ahí nos aparece Google, Microsoft, ¿sí? Todas aquellas empresas de tecnología que podían tener los datos, ¿no? Y si seguimos avanzando un poco más, vamos a llegar a la era actual, a la que llamamos la era del cliente, donde las empresas que empezaron a surgir surgieron no porque inventaron en realidad un producto nuevo, sino que lo que hicieron fue mejorar algún aspecto de producto o servicio que ya existía, ¿sí? Como vieron al final del video, dice, no sé, Uber no mató la industria de los taxis, sino que en realidad era el mal servicio que ofrecían que le dio espacio a que apareció una empresa como Uber, ¿sí? O Airbnb. Airbnb no es dueño de ninguno de los espacios que ofrece para alquilar. Sin embargo, encontró un lugar por ofrecer una mejor experiencia. Tienen ciertos estándares que tienen que respetar los departamentos para poder alquilarlos, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Netflix, la cadena Blockbuster, los problemas que había, yo recuerdo acá en Argentina, cada vez que queríamos devolver un video, un DVD, si vos lo entregabas más tarde de la fecha nada, que tenías pactada, te cobraban un recargo, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones que generaban dolores o fricciones con los clientes son las que terminan dando espacio a que aparezcan nuevos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a tener cada vez más puesta la mirada en solucionar esas fricciones de los clientes para tratar de que no se nos vayan, ¿no? También lo que me parece importante destacar en esta línea de tiempo es este cambio de paradigma. Sobre todo lo ubico cuando empiezan a aparecer todas estas empresas de tecnología y el cambio de paradigma tiene que ver con la forma también en la que se gestionan los proyectos. No sé, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de agilidad, por ejemplo, de la gestión ágil de proyectos o agile. Si escucharon, póngame una manito o dígame que no.
Pero bueno, son esas gestiones de proyectos. Ahí está Ernesto, bien. Es la forma de gestionar o de generar nuevos productos, pero ir mejorándolos a partir del feedback que nos da el usuario, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, cuando nada, planificaba con una metodología de gestión de proyectos tradicional, tenía un cronograma, ¿no? Tiempos, pasos, se iba a ir, no sé, construyendo un edificio y uno podía estimar cuánto tiempo le iba a demorar, los recursos que iba a requerir, ¿no? El presupuesto. Pero para todo lo que requería una gestión ágil, en realidad necesitamos ir validando paso a paso lo que vamos haciendo y que el usuario o el consumidor nos vaya dando el ok con respecto a lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, eso de estar todo el tiempo pendiente del feedback, de lo que nos van diciendo para mejorar y para ir ajustando el producto en función de lo que las expectativas que va teniendo nuestro usuario, es lo que también dio espacio a que estuviésemos más abiertos a escuchar al otro, ¿no? Entonces, esto de estar abiertos y de buscar permanente el feedback también le da espacio a que pueda surgir y dársele más importancia a esta disciplina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué es el CX y cómo llegamos, digamos, a darle tanto valor a la experiencia, a mí me gusta también repasar un poco cómo se iban comercializando, ¿no? Los productos inicialmente eh, empezábamos con la materia prima, ¿no? El que tenía el poder era el que tenía la materia prima y veía qué era lo que se podía vender. Después empezaron a aparecer los productos, elaborados a partir de la industrialización de esa materia prima o creación, digamos, de productos que directamente eran generados por el hombre, que es como un automóvil, ¿no? Después pasamos a la servitización, o sea, ya no solo era, en este ejemplo que les pongo acá con la imagen, ofrecer el café, sino todo el entorno que se generaba, ¿no? Y las cafeterías, por ejemplo, que vendían este producto. Y en esta época ya no solo es el servicio o el producto, sino en realidad todo lo que la persona experimenta en ese lugar. Por ejemplo, cuando leemos el propósito o la misión que tiene Starbucks, te dicen, nosotros estamos en el negocio del servicio a las personas y casualmente lo hacemos vendiendo café, pero el foco de ellos es servir a la gente, ¿sí? Entonces ahí una persona que tiene que ir a tomar un café y charlar con un amigo lo puede hacer, o un equipo de trabajo que requiere juntarse y tener una mesa más grande para trabajar, en un Starbucks los puede hacer, porque lo que buscan en realidad es tratar de que las personas se queden el mayor tiempo posible adentro de ese local, ¿no? Y que consuman la mayor cantidad de cosas. Pero que no solo que consuman café, que consuman de todo lo que se vende en ese local, ¿no? Entonces, esta es la economía de la experiencia, viene con toda esta evolución, ¿no? Ir desde la materia prima, producto, servicio y actualmente, bueno, experiencia. La primera vez que se menciona este concepto de la economía de la experiencia es en este paper de Joseph Pine y Gilmore, en donde hacen referencia y explican cómo surge esta economía de la experiencia. Y ahí tienen la definición de lo que es experiencia, que es este conjunto de productos y servicios diseñados para vincular a una persona con una empresa, ¿no? A partir de un momento o una acción memorable. Rescato esta definición porque vamos a ver que nos vamos a enfocar en lo que la persona vive en cada uno de los momentos y a partir de eso ver cómo nos vamos a vincular con esa persona, ¿no? Entonces, otra definición de experiencia dice que es cómo nuestros clientes nos perciben, ¿no? Y cómo perciben la interacción que tienen con nuestra empresa. Entonces nosotros nos acercamos a una empresa con una expectativa, ¿sí? Accedemos a comprar un producto o un servicio con una expectativa determinada. Y después nos chocamos contra una realidad, ¿sí? Muchas veces puede pasar que se supere esa expectativa con la que fuimos o no. Y en ese instante, donde se define si se supera o no, se genera la percepción y atada con esa percepción va una emoción. Todo esto lo explico porque en realidad las emociones son el cemento de nuestra memoria. Si ustedes se ponen a pensar qué cosas recuerdan, son aquellas cosas con las que hayan sentido algún tipo de emoción, ¿sí? Y ese recuerdo es lo que después nosotros lo transformamos en una historia. Y esa historia es la que
seguramente después compartiremos con otros, ¿no? Entonces, de ahí viene toda la racionalización de por qué es importante la experiencia del cliente. Porque si yo logro gestionar la emoción y logro generarle a mi cliente una emoción positiva, que el cliente recuerde y después la comparta con otros, todo eso va a ser un círculo virtuoso que a mí me permita mantener a los clientes que tengo y además traer clientes nuevos, ¿sí? Esta es toda la lógica que hay detrás de la gestión de la experiencia. Entonces, como les había dicho antes, que cada interacción es una oportunidad para enamorar. Nosotros vamos a estar gestionando ahí interacciones, ¿sí? Cada punto de contacto con el cliente. Vamos a ver que el cliente se acerca porque necesita algo o está buscando algo, va a elegirlo, nosotros le vamos a entregar ese servicio o ese producto, lo va a recibir, lo va a usar y durante ese uso seguramente va a necesitar ajustarlo, ¿sí? Si todo fue bien, lo va a recomendar y lo va a recomprar. Y si en alguno de todos esos pasos algo falla, o le genera alguna fricción o disgusto al cliente, va a abandonarlo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que mantener todo este recorrido, que lo llamamos el famoso Customer Journey o viaje del cliente, y tenemos que tener en claro qué pasa en cada uno de estos momentos, qué es lo que el cliente está pensando, qué siente, qué expectativa tiene y cómo yo me hago presente como empresa en cada uno de esos momentos. ¿Qué persona es la que está atendiendo? ¿En qué lugar se está produciendo esa interacción? ¿Con qué mecanismo se está vinculando la persona? ¿Es un mecanismo digital o vino presencialmente al local? ¿Qué formularios, qué papeles les estoy dando? ¿Qué le estoy comunicando al cliente? ¿Sí? Y todo eso lo tengo que analizar en cada una de estas instancias. ¿Para qué? Para poder diseñar, como dice acá, estratégicamente, o sea, si yo conozco todos estos momentos, conozco lo que el cliente piensa, conozco todo el entorno en el que se genera y las personas que participan, voy a poder definir cómo quiero que sea esa experiencia. Por eso se habla de que lo diseño estratégicamente, ¿sí? Y esa estrategia va a tener que estar alineada con la estrategia de negocio que yo tenga, ¿sí? Y entonces decimos que el Customer Experience es una disciplina de negocio. Vamos a ver que no es solo marketing, no es solo ventas, no es solo CRM o Customer Relationship, ¿sí? O relacionamiento con el cliente, operaciones. No es solamente la experiencia del usuario. Y acá quiero hacer una diferenciación porque ahí cuando Carlos me presentó el curso hablaba de gestión de la experiencia de usuario. Yo les voy a estar hablando de la experiencia del cliente, que abarca más que el usuario, porque la experiencia del usuario es el relacionamiento de la persona con algún objeto o canal en particular. Por ejemplo, yo puedo gestionar la experiencia de usuario de mi sitio de e-commerce, ¿sí? Entonces solo voy a estar gestionando lo que pase con ese cliente dentro del sitio. La experiencia de cliente abarca desde antes de que el cliente entre al sitio y hasta después y todo lo que le pase afuera del sitio, ¿sí? Por eso hacemos esta diferenciación entre lo que es la experiencia de usuario, que es el relacionamiento con algún canal en particular o con algún objeto o producto en particular, y la experiencia de cliente, que abarca el recorrido completo y el relacionamiento con la empresa y con la organización, ¿sí? Va bastante ligado a la experiencia que tiene con la marca también, ¿sí? Y bueno, y tampoco es solamente la atención del cliente, porque como les digo, yo voy a estar atento al relacionamiento que tengo desde el momento en que el cliente tuvo la necesidad, desde la comunicación que yo le hice como marca, ¿sí? Aunque el cliente todavía no me haya comprado, que todavía no sea mi cliente, digamos. Desde ahí arranca esa gestión, ¿sí? Bueno, entonces todas estas son herramientas y disciplinas que contribuyen a mejorar ese viaje completo, esa experiencia de cliente completa, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar trabajando es en realizar acciones que nos permitan cumplir o superar las expectativas que tenga el cliente en cada uno de esos momentos en los que interactuemos, ¿sí? Em, y decimos que trabajamos en gestionar la experiencia, entonces resumiendo todo esto que les vengo contando, porque la emoción genera recuerdos, ¿sí? Esos recuerdos van a hacer que la gente tome determinadas decisiones y esas decisiones que toman nuestros clientes impactan en nuestro negocio, ¿sí? ¿Y cómo es que nos puede beneficiar
y cuáles son los objetivos que tenemos nosotros para trabajar en gestionar esa experiencia del cliente. Bueno, hay 5 factores claves del éxito. O sea, si yo tengo que definir qué objetivos persigo en mi organización porque quiero implementar un programa de gestión de experiencia, bueno, son estos 5. El primero es la recomendación. Lo primero que vamos a buscar, y el más conocido, es la recomendación. Seguramente deben haber contestado en algún momento alguna encuesta donde les dice, bueno, ¿qué probabilidad de que recomiendes al asesor o de que recomiendes mi producto a amigos y familiares? Bueno, eso tiene que ver con esto, con este objetivo, ¿no? Con buscar que nos recomienden, atenderlos tan bien que nos traigan a sus amigos y a sus familiares. Lo otro que vamos a buscar también es que las personas no se preocupen por el precio, que la variable precio no sea la definitoria de una elección, ¿sí? Sino que en realidad estén dispuestos inclusive a pagar un poco más por una mejor experiencia, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros tener mayor rentabilidad, ¿tá? Hablando desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Lo otro que vamos a buscar es que nuestros clientes gasten la mayor proporción de su dinero disponible con nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros lo conocemos bien, conocemos sus gustos, lo que están necesitando, vamos a ofrecerle todo lo que podamos a ese cliente, ¿sí? Para que se quede y pase la mayor cantidad de tiempo posible con nosotros. Que nos prefiera, que cuando tenga alguna necesidad, el primero en el que piense seamos nosotros, ¿sí? Y la permanencia, que esté la mayor cantidad de tiempo posible como cliente nuestro, ¿sí? Todos estos son objetivos que perseguimos cuando gestionamos la experiencia y también forma parte de las métricas más importantes que vamos a estar monitoreando para ver si la estrategia que diseñamos está funcionando, ¿sí? Em, Otros aspectos que también influyen y diría que son como externalidades positivas de gestionar la experiencia del cliente tienen que ver con la eficiencia operativa. Hoy no vamos a entrar tanto en detalle, pero van a ver que la metodología con las que yo les voy a explicar cómo gestionar la experiencia nos ayuda a generar procesos más ágiles con los clientes, ¿sí? A eliminar desperdicios, fricciones, todo lo que al cliente le duele y está haciendo de más, buscar reducirlo lo máximo posible. Y eso a nosotros nos va a abaratar costos, ¿sí? Entonces, otra de las mejoras que trae gestionar la experiencia es la eficiencia operativa. Acá, a modo de resumen, tenemos que gestionar la experiencia, por un lado, nos aumenta el ingreso y nos reduce los costos. ¿Cómo nos aumenta el ingreso? Con esto que les fui contando. Poder vender productos de un mayor valor, ¿sí? Porque la gente está dispuesta a pagar más por vivir una mejor experiencia. A que consuma más con nosotros, entonces a poder capturar una mayor proporción del gasto, a que esté más tiempo con nosotros, ¿sí? A que esa relación dure más tiempo y que cuando el cliente tenga que decidir adquirir algo, seamos los primeros en los que piense. Y también a partir de la recomendación que nos va a traer clientes nuevos. Fíjense, todas estas variables nos hacen aumentar nuestro ingreso. Y por el lado de la reducción de costos, tenemos los menores costos de atención, porque si somos más eficientes, tenemos procesos más ágiles, la persona si tiene un problema no tiene que llamar 20 veces para reclamarlo y que se lo arreglen. Vamos a tener ahí menos costos de atención, menos costos de marketing y publicidad, porque si logramos esa recomendación, los que nos van a estar haciendo las acciones de marketing, de branding y demás van a ser nuestros mismos clientes. Y por otro lado, tener empleados motivados, que esa es como la otra cara de la experiencia del cliente, es la experiencia del colaborador, ¿sí? O del empleado. A todos nos gusta atender bien a la gente, atender clientes contentos, ¿no? Entonces hay una correlación, de hecho hay estudios que dicen que la correlación entre la experiencia del empleado y la experiencia del cliente es de un 85%, ¿sí? Si los empleados están felices y están viviendo una buena experiencia, se lo van a trasladar a nuestros clientes. 25% van a estar más. Em, ahí está, Paula. Bueno, y por otro lado, otra de las externalidades positivas de los beneficios de gestionar la experiencia tiene que ver con la innovación, ¿sí? Como la actividad principal que vamos a estar haciendo va a ser escuchar a nuestros clientes, estar atentos a lo que les pasa, vamos a enterarnos qué es lo que les está pasando a ellos, cómo están utilizando nuestros productos, qué necesidades tienen, qué nuevas tendencias hay. Y todo eso nos va a dar información para
mejorar productos que tenemos o generar nuevos productos, ¿sí? Inclusive yo siempre digo, muchas veces la gente, las empresas y sobre todo las áreas de producto, diseñan y crean un producto para determinado público, para determinado tipo de uso, pero cuando lo sacan al mercado, la gente, muchas lo van a usar para lo que se pensó, porque de hecho se hacen muchos estudios para llegar a ese punto, ¿no? Pero va a haber muchas otras que le van a dar una utilidad que quizás nosotros cuando diseñamos el producto ni pensamos que podía usarse para eso, ¿no? Y eso probablemente a mí me pueda generar un nuevo modelo de negocio, ¿sí? O un nuevo negocio. Entonces, ahí radica la importancia de estar permanentemente atento a lo que los clientes dicen, ¿no? Por eso esta frase que puse acá, que los clientes a menudo saben más sobre sus productos que usted. Úselos como fuente de inspiración para el desarrollo de productos. Y eso va muy de la mano con lo que acá dice Jeff Bezos, que Amazon es una empresa súper cliente céntrica, y dice, si estás enfocado en la competencia, debes esperar hasta que haya un competidor haciendo algo. Estar centrado en el cliente te permite ser más pionero, ¿sí? Escucharlo, estar atento a sus necesidades, enseguida nos va a decir, fíjense, si Blockbuster le hubiese dado bolilla a las quejas que tenía con los clientes cada vez que devolvían tarde un CD o que faltaba la película o que devolvían un CD rayado. Tendría el negocio de Netflix, que por cierto lo pudo haber tenido también porque estuvo a punto de comprarlo y después abandonaron esa idea. Otro dato que me parece importante compartirles es este índice de satisfacción del cliente que en Estados Unidos miden en la ACSI, la American Customer Satisfaction Index, mide permanentemente este índice y hay estudios que muestran que las empresas que son líderes en satisfacción del cliente tienen un crecimiento de sus ingresos muy superior a, por ejemplo, el de Standard Poor's, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que realmente trabajar y gestión, las empresas que son líderes en la gestión de experiencia de cliente tienen retornos muy superiores a los que no tienen este foco, este enfoque, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar un poquitito cómo va a ser el desarrollo de las clases, que va a estar basado en conocer este modelo de 6 dimensiones para la gestión de la experiencia, ¿sí? Las 6 dimensiones que vamos a tener que estar manejando, yo digo los 6 platitos que vamos a tener que tener siempre girando, son estas. Definir una estrategia de experiencia que tiene que estar de la mano y alineada con la estrategia que tenga la organización, ¿sí? La empresa, si soy una empresa de supermercado, por ejemplo, quizás la atención personalizada en cada góndola no aplique. En cambio, si soy una tienda que vende productos de tecnología, como una tienda Apple, tengo que tener súper capacitados a todo mi personal de atención y asesor en venta de cada uno de esos artículos. Entonces, a lo que voy es la estrategia de Customer Experience tiene que estar alineada con la estrategia del negocio, ¿sí? Después vamos a tener otra dimensión en la que nos vamos a encargar de entender a ese cliente, ¿sí? A escucharlo, entender cuáles son sus necesidades, ¿sí? Cuáles son sus expectativas, cuáles son cada uno de los momentos que vive, en cuáles interactúa con nosotros y en cuáles en realidad nosotros no estamos presentes. Un caso de esos, por ejemplo, es cuando una agencia, no sé, una aerolínea vende pasajes de avión. El momento en que la persona está preparando su maleta, no está presente la aerolínea. La- pero forma parte del viaje del cliente, el preparar la maleta. Bueno, ¿qué pasa en esas situaciones, no? Si por ahí el pasajero pensó que, no sé, iba a tener determinada capacidad o determinado peso en su maleta y después no lo tiene, o la documentación que tiene que llevar. Cuando el pasajero está preparando la documentación, no está presente la empresa, pero la empresa tuvo que haberle dicho en algún momento la documentación que se requiere para el destino al que va a ir, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con entender, ¿no? Al cliente y sus momentos y después diseñar esas experiencias. ¿Qué voy a estar ofreciéndole en cada uno de los puntos de contacto a mi cliente, ¿no? Para que la experiencia que después viva cumpla o supere las expectativas. Después tenemos toda una dimensión relacionada con las métricas, porque todo esto que diseñe, para ver si lo que diseñé es correcto, está bien, hay que mejorarlo, tengo que medir, ¿sí? Entonces vamos a tener esa dimensión.
Para que todo esto funcione, necesitamos tener una cultura en nuestra organización que tenga este foco en el cliente, ¿sí? Porque en muchas organizaciones pasa que tiene un departamento, un grupo de personas que tienen esta visualización y foco en el cliente, pero el resto de la empresa vive en otro mundo, ¿sí? Y se preocupan por sus objetivos departamentales y tenemos muchísimas organizaciones que trabajan en silos. Customer Experience, experiencia del cliente, es una disciplina transversal a la organización, une departamentos. Entonces necesitamos trabajar mucho en la cultura y en que cada uno sepa cómo impacta lo que hace en lo que después termina viviendo el cliente, ¿no? Y eso va de la mano con esta otra dimensión que tiene que ver con la adopción organizacional y cuál es el órgano de gobierno de la experiencia del cliente. ¿Quién va a ser responsable por la experiencia que vive el cliente? Cada uno tiene una partecita, pero tiene que haber un alguien o un área que tenga la visión completa, ¿sí? Y en este sentido es muy importante que eso siempre dependa de la más alta dirección, ¿sí? Con eso vamos a lograr que toda la organización esté alineada, ¿no? Y nos den bolilla, especialmente eso. Entonces, bueno, un poco, ¿cómo es la aplicación de este modelo? Vamos a tener que empezar escuchando a nuestros clientes, ¿sí? Ya sea un pedacito chiquito, algún proceso en particular, pero tengo que empezar escuchando y tomando algunas métricas, ¿sí? Midiendo cómo está siendo la experiencia ahora, qué expectativa tiene mi cliente. Bueno, empiezo de esa manera. Después con toda esa información voy a ir diseñando, voy a ir viendo qué procesos son los que tengo, cómo tengo que ir mejorándolo en función de todo esto que fui escuchando. Y en ese diseño tengo que involucrar a todos, acá dice a todos los interesados, a todas las personas de la organización que estén involucradas con esos momentos que estoy considerando de mi cliente, ¿sí? Y después, una vez que diseñé y que implemento ese diseño que tuve, tengo que volver a escuchar y tengo que medir y ver si lo que diseñé está funcionando, ¿sí? Si ese entendimiento que tuve, que lo transformé en diseño y que después lo ejecute, realmente está cumpliendo lo que esperaba, ¿no? Van a ver que permanentemente, a medida que vamos escuchando, vamos a empezar a encontrar mejoras, cosas que se pueden ir puliendo, ¿sí? Y esto nos va a generar una lista de mejoras por hacer. Entonces, experiencia del cliente termina siendo una disciplina que colabora con la mejora continua de la organización, ¿sí? E inclusive también es importante que todos los proyectos nuevos que la organización decida llevar adelante se pasen por este filtro de cómo le va a impactar a mi cliente esto nuevo que estamos queriendo sacar al mercado, ¿sí? Y entonces, bueno, conocer cómo nos ven nos ayuda a tener una mejor idea de lo que necesitamos cambiar, mejorar o seguir haciendo. Es importante escuchar la voz del otro. Y esto va para los clientes externos y también el cliente interno. Esta misma metodología es aplicable para el relacionamiento que tienen las áreas entre unas y otras, ¿sí? Muchas veces me pasa que me convocan a dar charlas de experiencia de cliente, pero con la vista puesta en la organización, ¿sí? Y ver cómo los distintos departamentos atienden a sus clientes internos, ¿sí? Y finalmente, como conclusión, me gusta compartirles esta frase de Maya Angelou, que dice, la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Y ahí está el foco, nuestro foco, ¿no? En que la gente no olvide cómo los hacemos sentir y que a partir de estas emociones que les generemos, nos recuerden, nos recomienden y nos permitan crecer en nuestro negocio, ¿sí? Bueno, esa es un poco la presentación que tenía preparada para darles esta introducción a, a la charla. Em, y bueno, ahora vamos a ver un poquito las preguntas. Si quieren prender las cámaras, así también los veo. Yo acá tengo el chat. Me dicen, buenas noches, pasarán la grabación de la conferencia. Bueno, ahí Sí, Lourdes, sí, vamos a pasar, pero Carlos. no se preocupen. Ahí hay dos preguntas, Perfecto. nada, Soledad, no sé si los colegas quieren generar más preguntas, aprovechen, por favor. Dale. Mientras voy respondiendo, ¿te parece, Carlos? Sí, sí, por Estas favor, preguntas que están sigamos, acá. sigamos. Dale, dice, ¿cuál es el papel de la tecnología como la inteligencia artificial y el análisis de datos en la mejora de la experiencia del cliente y en la creación de relaciones sólidas entre empresas y sus clientes?
La tecnología es fundamental. De hecho, em, a ver, en la primera clase nosotros vamos a ir viendo cuáles son los pasos de la experiencia del cliente y cómo eso choca contra la experiencia del colaborador, ¿no? Entonces, la tecnología es realmente una herramienta muy importante para facilitarle las cosas también al colaborador, ¿sí? Al empleado. Además de que, obviamente, la tecnología ayuda a personalizar cada vez más las experiencias que ofrecemos, ¿sí? Una cosa es cuando una persona atiende un local, ¿no? Y ve a sus clientes y los conoce, conoce el día a día de cada uno, pero cuando empezás a tener un volumen mucho más grande de clientes y muchos más empleados atendiendo a ese mismo cliente en distintas instancias, necesitas sí o sí el recurso de la tecnología para que todo el viaje del cliente sea coherente y sin fricciones, como les comentaba antes, ¿no? Entonces, hoy por hoy la tecnología está cada vez siendo más necesaria y la inteligencia artificial lo que ayuda también es agilizar a muchos procesos. En, por ejemplo, no sé, la instalación de bots ha ayudado un montón a eficientizar procesos, pero bueno, tiene por otro lado la contra de tenés que tener muy bien aceitado el diseño de tu experiencia y conocer muy bien al cliente para que las respuestas que vos le des desde alguna automatización realmente lo hagan sentirse como que está teniendo un trato personalizado, ¿sí? Y que no sienta que está hablando con una máquina. Em, Así que sí, ese es uno de los desafíos que estamos viviendo en este momento. Tiene que ver con toda la parte de la automatización, de la aplicación de inteligencia artificial a distintos procesos. Pero yo siempre digo, tenemos que tener las bases muy sólidas para después ir aplicándole estas plaquitas, ¿no? de tecnología que nos ayuden a ser más eficientes, ¿sí? ¿En qué herramientas o procesos se deben diseñar para generar las escuchas al cliente y cómo se organiza después? Bueno, en cuanto a herramientas y procesos, tiene que ver con, si yo tengo identificado cuál es ese viaje del cliente, ¿no? Cuáles son los grandes pasos y las interacciones que está teniendo con nosotros y dónde tiene los principales dolores, yo empiezo midiendo qué le pasa al cliente en esas situaciones, ¿no? Donde yo sé que son puntos críticos o claves de la experiencia. Por ejemplo, en el caso de una compra de pasajes en una compañía aérea, y yo sé que es clave poder buscar las fechas disponibles, es clave que en el momento del pago no tenga dudas de que el sitio es seguro y que los datos de la tarjeta que va a poner nadie se los va a hackear, digamos. Y también es clave que reciba el voucher con el vuelo. Y después es clave que cuando se presente en el lugar, todos los datos que se puso estén bien. Son 4 momentos claves. Bueno, en esos 4 momentos defino qué voy a medir. Voy a medir la satisfacción que tuvo o voy a medir el esfuerzo que tuvo que hacer para generar esa interacción. Eso lo puedo medir con cualquier tipo de formulario de encuestas o bueno, si tengo un software más específico, puedo utilizar el software que tenga, pero lo clave acá es identificar esos momentos críticos de la experiencia y medirlos y ver qué es lo que el cliente opina de lo que le está pasando en esos momentos, ¿sí? Y bueno, cuando yo mido y encuesto al cliente, de lo que el cliente me responda, voy a tener que tener diseñado un proceso llamamos closed loop, o recupero de experiencia, o qué hago con esa información que el cliente me dio, ¿sí? Si yo le pregunto al cliente, ¿qué tan satisfecho estuviste no sé, con la atención del servicio de soporte? Y me dice, no, fue malísimo el servicio de soporte porque no me resolvió el problema que tenía. Después tengo que hacer algo con eso. Le tengo que decir a la persona que lo atendió de soporte, che, fíjate qué pasó con este cliente, que tuvo algún problema. Y si después veo que es muy recurrente la queja de los clientes a nivel gerencial o mando medio, y seguramente voy a tener que rediseñar, voy a tener que analizar la causa raíz de ese problema, ¿está? Entonces, ¿qué procesos tengo que tener en cuenta? Bueno, de nuevo, el diseño completo de la experiencia, cuáles son los momentos críticos y después qué voy a hacer con lo que el cliente me diga, ¿sí? ¿Qué va a hacer el personal que está atendiéndolo, pero también qué va a hacer el gerente, el directivo, ¿sí? Después, ¿cuáles son los errores más comunes que las empresas cometen al tratar de mejorar la experiencia del cliente? Mira,
yo creo que muchos de los errores comunes tiene que ver con copiar lo que está haciendo mi competencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, bueno, ahora todos tenemos bots para la atención de nuestros clientes. Entonces, tenemos que poner un bot. Sin pensar, primero, cómo son nuestros clientes, cómo es nuestro proceso. Tenemos aceitado muchas otras cuestiones antes de poner el bot. Creo que eso es uno de los errores más comunes, o sea, querer copiar a la competencia y no poner el foco en nuestros propios clientes, ¿no? Y en nuestras propias capacidades también. Ese es un error con el que más me choco habitualmente. Y después, capaz que preocuparse por, no sé, por ahí, por sorprender al cliente con alguna actividad, pero no solucionarle problemas básicos, dolores básicos que tenga el cliente, ¿sí? Em, Me ha pasado en empresas que por ahí, nada, se enfocaban en solucionar, no sé, las roturas de ciertos productos y en realidad el problema por el cual más se quejaba el cliente era porque le llegaba tarde el producto. No le importaba tanto por ahí el nivel de roturas, que era bajo, pero le importaba muchísimo más la demora en que le llegara el producto. Pero como la empresa no medía la demora, sino que medía el nivel de rotura, se preocupaba por lo que estaba midiendo, ¿sí? No por en realidad el verdadero dolor del cliente. Ese es otro error, digamos. No escuchar al cliente y, y mirarse el ombligo. Creo que ese es un error muy frecuente. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en términos de seguridad de datos que enfrentan las empresas en la era digital? Y bueno, acá yo, a ver, creo que ahí el departamento de IT juega un rol súper importante de ver dónde está guardando la información. Hoy ha crecido mucho no sé, lo que ofrece, por ejemplo, no sé, sitios como Amazon, el AWS, con todas sus cuestiones de seguridad. en- pero bueno, hay, hay temas ahí importantes, sobre todo con los mecanismos de los medios de pago que de hecho se fueron mejorando cada vez más y no sé si ustedes lo han vivido, pero antes vos tenías por ahí, no sé, tu mail y una contraseña, después se sumó el doble factor de autenticación y ahora inclusive, nada, se están generando otros mecanismos para poder asegurar que, no sé, que la persona se está conectando por el celular por el que se conecta siempre, digamos, ¿no? Entonces creo que a medida que se va teniendo más experiencia en las transacciones, se va aceitando cada vez más el tema de la seguridad de los datos. Em, a ver qué más tenemos. Creo que esa es la última. ¿Qué estrategia de CIEX aplicaría en el rubro inmobiliario para lograr sobrepasar a la competencia tomando en cuenta que tiene tendencia creciente en el 2023? Y, a ver, habría que entender bien cómo están ofreciendo, digamos, dentro del rubro inmobiliario, pero creo que, no sé, yo les hablo de mi experiencia acá en Argentina, por ahí me podrían contar un poquito cómo, si es similar allá, ¿no? Pero todo lo relacionado con la atención al momento de presentar las propiedades, con los datos que se ofrecen, acá en Argentina, por ejemplo, hay sitios que te ofertan propiedades, ¿no? Em, y muchas veces te pasa que están tratando como de automatizar la atención, entonces vos dejás tus datos y estoy interesado en tal propiedad, y dicen, bueno, un asesor se contactará y por ahí pasa un montón de tiempo hasta que se contacta, o la gente por ahí no está tan capacitada en esa propiedad que se está vendiendo. Creo que acá, particularmente en Argentina, en lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario, tiene muchísimo para mejorar desde el punto de vista de la atención directamente del cliente, ¿no? Em, y después podríamos ver un ejemplo de la medición de ROI de la experiencia. Sí, un ejemplo de ROI. A ver si me dan un segundito, creo que tengo acá una planillita que por ahí nos puede servir para aclararles este punto. Si yo logro identificar, primero tengo que tener identificados a mis clientes
clusterizados de algún tipo, ¿no? Lo que yo suelo utilizar es una métrica que se llama NPS, ¿sí? El Net Promoter Score, que me divide a mis clientes entre promotores, neutros y detractores, ¿sí? A partir del índice de respuesta que me dan. Denme un segundito que voy a buscar acá. A ver si les puedo mostrar el ROI de la experiencia. Em, A ver si lo tengo acá a mano. Esto no lo tenía preparado, así que es a o vivo. Mm, Espérenme. Acá está, CX Economics. Ahí les comparto. Así me van a poder seguir, si no es complicado calcular el ROI. Pero bueno, si yo logro identificar a mis clientes de acuerdo a cómo me responden en esta pregunta donde les digo, bueno, ¿qué probabilidad hay de que me recomiendes a un amigo o un familiar? Y siempre la escala que se utiliza para el NPS es del 0 al 10. Los que me contestan puntuando entre 9 y 10 son a los que llamamos promotores, ¿sí? Los que me contestan con 7 y 8 son los neutros y por debajo de 6 son los detractores, ¿sí? Si yo logro esa identificación y además tengo el dato de mis clientes de cuánto me compran habitualmente, ¿sí? Cuál es el ingreso promedio que tengo con ellos, la frecuencia con la que me compran, y además tengo el dato de cuánto logro retener de este tipo de clientes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en este ejemplo, sé que de los clientes que son promotores, que son los que me quieren, los que me van a recomendar, generalmente tenés una tasa de retención alta. ¿Sí? En este ejemplo pusimos 80%. De los neutros, que son los que tuvieron satisfechos más o menos, a esos no solés retenerlos a todos, porque en realidad el primero, si aparece una competencia ofreciéndole algo mejor, se va con la competencia. Y los detractores claramente son los más difíciles de retener y si lo estás reteniendo porque no hay nadie que oferte el mismo producto que vos, si no se iría con otro, ¿no? Entonces, con esa información yo puedo establecer, bueno, cuánto tiempo esa persona va a ser cliente nuestro. Y con todos estos datos, calculo cuál es el Customer Lifetime Value, cuánto vale para mí cada uno de esos clientes, ¿sí? Tengo costos para adquirir a los clientes y tengo costos para para atenderlos, ¿sí? Costos de servicio. Generalmente adquirirlos me cuesta lo mismo a todos. Yo gasto en marketing lo mismo para todos mis clientes. Después resulta que hay clientes que son promotores, otros que son neutros y otros que son detractores, pero el costo inicial es el mismo. Y atenderlos generalmente me sale más caro un cliente detractor porque sé que me llama permanentemente quejándose por algún mal servicio que le di. Cambio un promotor, seguramente voy a tener un costo menor de atención. Bueno, con todos estos números, yo calculo cuánto vale cada cliente para mí. Y lo que voy a hacer luego es decir, bueno, yo con esta situación que tengo actualmente con mis clientes voy a tratar de trabajar en recuperar a la mitad de los detractores que se me están yendo, ¿sí? Y tratar de mejorarle la experiencia a los que son neutros, a los que me dicen que más o menos estoy conforme con vos. Me faltaría un poquito. Entonces, al definir eso, que probablemente tenga que ver con, no sé, capacitaré mejor a mis empleados de atención, tomarán cursos porque la queja que estoy teniendo es que los atienden mal, o les ofreceré no sé, o algún descuento o algún servicio adicional que hoy no estoy dando. Bueno, voy a tener costos para lograr eso. Y el recupero de esa inversión lo voy a hacer de la siguiente manera, calculando cómo voy a cambiar esa composición de mis clientes, ¿sí? Fíjense que acá yo al pasar neutros a promotores voy a lograr facturar más porque el cliente va a estar consumiendo más. Entonces estos son supuestos, ¿no? Lo mismo que si yo recupero detractores, ¿sí? Entonces voy a tener una nueva situación de facturación. En este ejemplo, pasé de facturar, no sé, 11 millones de pesos en este caso, a facturar 12. Bueno, esta es la ganancia que yo espero tener a partir de una mejora en ese indicador que les dije que era el NPS en mi caso, en donde estoy buscando que este NPS
para este ejemplo que es súper alto nivel, ¿no? Mejorando mi NPS pasando el 22%, voy a tener esta ganancia esperada, ¿no? De un 10% más de revenue. Pero, de nuevo, tenemos que contar con esta información. Y ese es un desafío. Usted que me preguntaba cuáles son los desafíos de las empresas. Bueno, el desafío de tener la información a detalle de cuánto es lo que cada cliente me está comprando y relacionar ese dato de lo que gasta el cliente con el resultado de la evaluación de la métrica, es un desafío para las empresas. No son muchas las que tienen esa posibilidad de cruzar así la información, ¿no? Em, pero bueno, una vez que yo sí cuento con esta información, puedo establecer estrategias y accionar de manera más dirigida. Yo puedo decir, no, este trimestre me voy a ocupar de recuperar tales detractores, ¿sí? O tal porcentaje de detractores. Y tengo identificado cuáles son los detractores y defino qué acción es la que voy a llevar adelante. Y eso es, no le digo instantáneo, pero rápidamente yo puedo ver resultados positivos, ¿sí? Si empiezo solucionando esos dolores que el cliente se está quejando, voy a ver cambios muy rápido. No sé si respondí ahí la pregunta. Traté de ser lo más ejemplificativa con el ROI. Perfecto, Paula. Buenísimo. Bueno, creo que la expectativa es bastante alta. Gracias, María Soledad. Gracias a todas las asistentes, los asistentes. Se les va a enviar ¿cómo se llama? El link donde va a estar el video grabado. Y para los que deseen, ya saben, tanto María Alejandra como Fabiana están prestas a atender cualquier duda, etcétera, en el proceso de inscripción, ¿no? Agradecemos el tiempo, su asistencia a todos y hasta una próxima oportunidad. Ustedes no se olviden que casi cada mes tenemos sobre estos temas que son necesarios, ¿no? Y que se tienen que ir implementando en las organizaciones acá si queremos ser innovadores, etcétera. Agradecemos, María Soledad, y a todo el público. No sé si quieres decir algo más. Buenísimo. No, no, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nada, espero que se lleven bastante información de acá y bueno, ojalá se puedan sumar al curso. Este, mm, Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ahí veo todos sus mensajitos. Perfecto. Buenísimo. Buenas noches, que tengan un feliz descanso. Hasta la próxima. Chao, chao. Buenas noches a todos.